Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 33 y para esta semana vamos a hacer como una especie de juego. Es la semana de ¿y yo para qué compré esto? Y quiere decir que durante los años yo he comprado un pocotonón de tubos de pintura que nunca los uso o los uso muy poco, o los abro una vez y los dejo de usar y los he tenido guardados, no sé, algunos por más de 15 años. Entonces es momento de usarlos, pero lo que vamos a hacer es como una especie de juego así a ciegas. Y es que Dani enumeró los tubos de pintura del 1 al 36 y ayer escogí dos. Hicimos una pintura con tierra de siena y un rojo ocre. Chévere. Siempre, además, vamos a estar utilizando blanco de titanio. Esa también es como otra de las condiciones. Entonces, para hoy vamos a utilizar blanco de titanio y el número 14 y el número 23, Dani. 14, 23. ¿Listo? Bingo, bingo. El ¿Y número salió? 14 es este. Dice Van Dyke Brown. No sé. Un pardo Van Dyke. Es Y una tierra súper oscura. número 23 es un Viridian. Viridian, chévere, chévere, se puede hacer algo con esto, definitivamente. Miren lo que hace uno cuando uno compra un tubo porque dice que lo va a usar y nunca lo abro. Bueno, entonces para hoy, pardo Van Dyke, verde Viridian, vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Como les decía ayer, esta semana se va a llamar, en inglés es como Why Did I Buy This? Que en español es como ¿y yo por qué compré esto? Y se refiere de pronto a esas compras compulsivas que hacemos de pigmentos específicos. Y ayer hablaba de cómo quizás la intención detrás de esas compras de colores así súper particulares, pues es buena. Es buena en el sentido en que seguramente los compramos porque o leímos en algún libro que algún pintor que respetamos muchísimo las utilizaba y nosotros queremos como recrear esas condiciones en las que ese pintor pintaba, o porque estamos viendo a algún pintor contemporáneo y decimos, ella está utilizando este azul para lograr, digamos, esa saturación en ese cielo. Yo siempre utilizo, no sé por qué, el ejemplo de un azul de cielo soleado como para referirme a pigmentos por los que los pintores tienden casi que a exagerar muchísimo para poder conseguirlos. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que he visto que se repite con muchísimos pintores y en particular aquellos que pintan del natural paisajes, por ejemplo. Y es que dentro de los pigmentos que usamos tradicionalmente, el más vibrante y el más saturado y el que más se podría más o menos acercar a ese tipo de cielos azulados de verano, así súper soleados, sin una nube, es el cerúleo, el azul cerúleo con quizás un poquitico de cobalto, pero igual ese pigmento tiene unas limitaciones, o sea, todos los pigmentos tienen limitaciones, entonces requieren que uno los utilice como de maneras muy inteligentes, pero claramente hoy en día hay un montonón de otras opciones, particularmente en el matiz azul, y uno de los colores, por ejemplo, que la gente compra hoy en día y está así súper de moda, se llama Cobalt Teal. Ese es uno de esos colores que uno ve que la gente compra queriendo que el color solucione problemas que uno no ha podido solucionar como pintor. Y yo creo que ese es el fundamento básico de esta semana, que nosotros muchas veces cuando nos vemos atraídos por un color, por un pigmento en particular, pensamos que ese pigmento va a ser la solución a todos nuestros problemas. Pensamos que si compro este azul o si compro este rojo o si compro este tierra, ya voy a entender eso que antes no entendía y ya van a tener un efecto sobre mis pinturas que me acerca a la pintura que yo siempre he querido hacer, me acerca a mis intenciones. La realidad, o la gran mayoría de las veces, es que eso no pasa. No pasa porque seguramente si nosotros tenemos ese vacío y sentimos ese vacío mientras estamos pintando, es porque algo fundamental está fallando dentro de nuestra pintura. Y no quiere decir que, por ejemplo, este es un ejemplo así súper básico. Si yo estuviera utilizando una paleta Zorn, la que nos hemos referido como paleta Zorn, que yo muchas veces he explicado que es como una manera muy corta de referirse a una paleta que quizás evoca las paletas del Renacimiento alto, del Barroco. Si yo estoy utilizando una paleta de blanco de titanio, amarillo ocre, rojo cadmio o vermellón y negro marfil,
ese negro marfil puede hacerlas de azul, ¿no es cierto? Y yo puedo esforzarme muchísimo para que utilizando ese negro marfil yo resuelva momentos de la pintura que deberían haber sido resueltos con un pigmento azul, y a través de la manipulación de todas las relaciones de mi pintura voy a intentar que ese negro marfil parezca lo más azul que se pueda. Y yo puedo reconocer la naturaleza de esa paleta, la naturaleza limitada de esa paleta, instantáneamente, y trabajar durísimo porque ese negro marfil haga las de azul. Pero en el momento en el que yo añore un azul mientras estoy pintando con una paleta que no tiene un pigmento azul, ahí estoy cometiendo un error. Puede que yo empuje muchísimo y en mi paleta reconozca que si yo tuviera un azul, pues claro, podría acercarme mucho más a todos esos momentos en la naturaleza que evidentemente deberían ser resueltos con un pigmento azul. Yo puedo ser consciente de eso, pero en el momento en el que yo empiece a añorarlo, en el que yo empiece a decir, no puedo hacer una buena pintura si no tengo ese azul, ahí estoy cometiendo un error. Entonces, yo pienso que ese es el sentimiento que prevalece muchas veces cuando nosotros gravitamos hacia un color que no hemos utilizado, pero que vemos otros artistas utilizarlo y creemos o nos convencemos de que la razón por la que las pinturas que están haciendo ellos o ellas son efectivas y son eficientes es por el uso de ese color en específico. Cuando nos convencemos de eso, de que ese color puede convertirse en una pildorita mágica y que eso es justo lo que nuestra pintura necesitaba, estamos buscando la solución a un problema en el sitio inadecuado. Entonces esta semana es mi historia como pintor, que cuenta de todas esas veces que yo he querido comprar un color con buenas o con intenciones, digamos, erradas, con los ánimos y con las esperanzas de que ese color pudiera llenar muchísimos vacíos que yo encontraba en mi pintura. Algunas veces seguramente yo me veía afectado porque me daba cuenta que otras personas estaban utilizando esos colores en particular de una manera súper enriquecedora y que claramente funcionaba en las pinturas. Yo digo que evitar ser atraído por esas cosas es muy difícil, porque si la pintura nos conmueve, si la pintura que esos pintores hacen nos conmueve, es súper difícil decir no voy a comprar ese color porque estamos viendo la evidencia del buen uso de ese color. Pero nosotros normalmente nos fijamos en cosas muy muy singulares y decimos, sí, ese color en particular lo necesito yo porque aquí veo que lo utilizó ella para resolver sombras, digamos. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Y no nos estamos dando cuenta, y ayer lo mencionaba, que cuando pensamos eso, lo que estamos haciendo es restándole una innumerable cantidad de variables y de posibilidades que puede tener ese pigmento dentro del contexto de nuestra paleta, para concentrarnos en una cosa en específico, una función súper particular que puede tener ese color con unas condiciones y con unas variables ultra particulares. Entonces, nosotros, por creer que necesitamos ese color para resolver esa sombra en una condición de luz, de nuevo, muy específica, decimos estoy dispuesto a sacrificar todo lo que ese color puede brindarme y todas las opciones que va a tener ese pigmento con relación a todos los otros colores de mi paleta. Todo eso lo voy a sacrificar por el simple hecho de que lo puedo usar en una instancia única, donde me he dado cuenta que es efectivo. Y eso es muy triste porque realmente estamos entonces subutilizando ese color. O sea, estamos diciendo, no, yo no lo puse en mi paleta para que generara nuevas relaciones, para que mi paleta tuviera un carácter más expansivo, para que la temperatura se viera afectada, para que la saturación se viera afectada. Pero de nuevo, estamos hablando del carácter de la paleta como un todo. O sea, la unión de todos esos colores que componen la paleta. Yo ayer hablaba de que la paleta en últimas termina siendo una especie de filosofía. No es simplemente reunir un poco de colores y decir, listo, esto es mi paleta. No, la paleta habla de nuestra sensibilidad, habla de la forma como vamos a querer interpretar la naturaleza, habla de nuestra percepción, habla de las jerarquías que vamos nosotros a construir en nuestra pintura. Desde ahí, desde esa paleta, desde la elección de esos colores, por eso es que una paleta es fundamental.
es el primer paso hacia pintar. Y el problema con las paletas es que normalmente nosotros las heredamos de nuestros profesores, porque ellas seguramente nos dicen, hey, yo uso estos colores, usted use esos colores, porque con esos colores es que yo le voy a enseñar a pintar. Entonces nosotros desde el primer momento ya nos estamos comprometiendo a una de las cosas más importantes ciegamente, porque pues no entendemos cómo pintar y estamos depositando nuestra confianza en una persona que nos va a enseñar a pintar con las variables que ellos hayan escogido. Entonces es súper complejo porque va a haber un punto en nuestra carrera, y eso yo hay veces siento que es inevitable, donde tenemos que decir, hey, a mí me enseñaron a pintar con esto, pero llegó el momento en donde yo tengo que apropiarme de mi paleta y decir, ahora yo voy a construir mi paleta. Y yo voy lentamente a tratar de entender cuáles son esas variables que componen la manera como yo entiendo este ejercicio de reinterpretar la naturaleza mediante pintura. Puede que nuestra intención sea buena, nuestra intención es como, yo tengo un vacío, quiero rellenarlo, quiero aprender más, quiero enriquecer mi paleta, o puede que sea un poquito más superficial y es que, miren lo que ella hace, yo quiero hacer algo como ella. Esa nunca es la buena opción, pero puede que nosotros queremos acercarnos a lo que hace otra persona porque en la otra persona vemos una claridad, un camino como mucho más estable que se puede en teoría asemejar al camino que nosotros quisiéramos recorrer. Yo hay veces le digo a la gente, no, yo prefiero que usted sufra más y trabaje más duro, pero encuentre su propio camino en vez de tratar de caminar en el camino de otra persona. Nuestras intenciones pueden ser como de esas dos índoles, pero lo que termina pasando es que muchas veces compramos un color, algunas veces un color que es costoso, que no deberíamos haber comprado, que nos recuerda lo tontos que somos y lo fácil que nos dejamos atrapar por cosas que son superficialmente atractivas. Y que lo más triste es que esos colores los terminamos utilizando 1, 2, 3 veces. Rápidamente nos damos cuenta que no nos iban a proporcionar con la información necesaria, con la educación necesaria para rellenar esos vacíos de los cuales éramos conscientes dentro de nuestra pintura. Y lo que terminamos haciendo es poniéndolos de lado y como yo guardándolos por años y años y años. Algunos de ellos por más de 10 años y nunca los vuelvo a usar. Entonces ayer utilicé un siena natural y un rojo ocre. Un siena natural de Winton, y ayer mencionaba que era un pigmento que, la verdad nunca he tenido como mucha empatía con ese pigmento porque lo siento débil, y obviamente en Winton pues va a ser un pigmento mucho más débil por la forma como son mezclados en los colores que son de una carga de pigmento menor y que son más económicos, y un rojo ocre de Old Holland que obviamente es un color mucho más costoso. Es un color mucho más fino que, no sé, yo creo que yo cuando compré esas tierras opacas y tierras transparentes de Old Holland hace muchísimo tiempo, lo hice porque era de esos momentos en donde me estaba dejando afectar no por la pintura contemporánea, sino estaba volviendo a como los cimientos de esa pintura realista, naturalista que comienzan como con el Renacimiento. Y entonces estaba siendo consciente de lo importante que eran esos colores tierras en todas esas obras y yo decía, pues quiero una interpretación contemporánea de todos esos colores y quiero expandir el rango de posibilidades que tengo dentro de las tierras hoy en día. Y compré un montón de esos colores y nunca los usé. O sea, creo que usé uno por un poco de tiempo y era un color transparente que tenía un tinte súper saturado como de naranja. Era un tierra, pero tenía como un naranja rojizo debajo. Mucho más naranja que digamos un siena tostado, un rojo de óxido transparente, mucho más al naranja, súper saturado, o sea, era fuertísimo. Y ese lo terminé usando, pero lo terminaba usando con el carácter que yo describí hace un momento y lo usaba para sombras. Cuando yo decía sombras me refería como a esa primera capa de pintura donde trataba de hacer un underpainting muy tierra, entonces en la masa de sombra utilizaba este color ultra específico. Pero entonces desde ya estaba encasillando ese color en unas funciones muy particulares. Y al encasillarlo, como les decía, pues me estoy perdiendo de todo lo que ese color puede ofrecer. Entonces para hoy vamos a usar un pardo Van Dyke y un verde Viridian. Y esos colores son chéveres. Ahorita que los estoy mencionando y mientras estaba pintando con ellos me di cuenta, estos colores son muy chéveres. Un pardo Van Dyke me encanta porque es un color naturalmente neutro. Es como de los tierras que son más neutros, más naturalmente neutros. Mucho más que el tierra de sombra natural, que es el que yo utilizo normalmente, por el que yo opté. El pardo Van Dyke es un tierra casi que al negro. Es como ese último paso
que tiene una tierra oscura antes de llegar o antes de acercarse a un pigmento negro y me gusta muchísimo. Para mí es perfecto. Yo pienso que el pardo Van Dyke y la tierra de Kassel son pigmentos que se pueden utilizar incluso para hacer grisallas. Son pigmentos bellísimos y además que tienen como un carácter un poquito distinto cuando son transparentes a cuando uno los tiene que volver opacos con un blanco de titanio, digamos. Entonces, usarlo fue como, listo, no, perfecto, este para mí es un gris, yo adoro los grises, fantástico. Y el verde Viridian es un color que lo cargo yo desde mis profes, o sea, es un color que Steve Assel y Max Ginsberg lo utilizaban, de pronto Steve más que Max, pienso, pero Steve sí lo utilizaba mucho, pero tenía unos usos muy específicos también, o sea, Steve lo utilizaba mucho en transiciones de sombra a la luz, donde había como unas notas muy frías, entonces él utilizaba el Prussian, el azul Prussian o el verde Viridian como para esos momentos, o momentos en el cuerpo donde de pronto se sentían esas calidades como verdosas, azulosas debajo de una piel muy clara, seguramente por las venas, entonces lo utilizaba en la transición y en esos momentos verdosos que había dentro de pieles muy claras, pero estamos hablando de unas funciones tan particulares que uno dice, pues es un color que cumple esas dos cosas y ya, y si uno lo empieza a hacer mucho, en últimas termina delatando ese uso de ese color. Como yo me di cuenta que yo estaba utilizando ese color casi que pues específicamente para esas funciones tan únicas, fue de los colores que yo quité de mi paleta inicialmente, pero que después volví a introducir, porque a mí, por ejemplo, me acuerdo que me fascinaba para oscuros la mezcla del Viridian con un siena tostado. Uf, me fascinaba, todavía pienso que es una de esas mezclas fantásticas, me encanta. Ni siena tostado ni verde Viridian ya están en mi paleta, esos fueron colores que también ya fui sacando. Y el verde es como curioso porque el Viridian sí es un verde que yo contemplo poner en mi paleta cuando siento que tengo la absoluta necesidad de introducir un verde. Si yo trabajo al máximo mi paleta y me doy cuenta que no logré acercarme a matices verdes a partir de el amarillo que haya puesto en mi paleta y el azul que haya puesto en mi paleta, si pienso que ahí todavía estoy limitado en el rango de matices verdes, ahí tengo la necesidad de introducir un Viridian. Pero si no, no lo voy a hacer nunca. Si utilizando amarillo bismuto y un azul cobalto no logro sacar un rango de verdes que necesito, pues yo a veces pienso, no, estoy jodido entonces, o sea, no estoy haciendo el trabajo que necesito hacer. A mí, por ejemplo, amarillo bismuto, azul cobalto y tierra de sombra natural, con eso uno hace una cantidad de verdes y verdes grises espectacular. O sea, yo a veces veo eso y digo, ¿y para qué más? O sea, ¿más verdes para dónde? O sea, uno ¿qué más necesita? Mi filosofía hay veces de decir, lo saco de mi paleta es porque siento que otros colores que sí considero irreemplazables, que sí considero como colores fundamentales dentro de mi paleta, pueden cumplir la función que haría ese color que estoy introduciendo. Y pueden acercarse, puede que no hagan exactamente lo mismo que ese nuevo color, pero pueden acercarse muchísimo a lo que hace ese color. Y cuando me doy cuenta que entonces ese color es redundante, pues yo digo, ¿y para qué lo pongo? Solo para que mi paleta sea como más colorida, como para que hable de que tengo un rango de matices mucho más amplio, y ahí es cuando yo me respondo a mí mismo, pues es que eso no me importa, o sea, a mí me encanta pintar con una paleta limitada, que sea como dirigida hacia los medios tonos, que sea súper gris, entonces esas dos cosas están como en contravía, o sea, no necesito de un color que expanda mi rango de matices. Ahí es cuando los termino eliminando de la paleta. Pero el ejercicio de esta semana es decir, voy a escoger dos colores al azar de los colores que he acumulado durante estos años y voy a utilizarlos para primero reflexionar y recordar por qué los tuve dentro de mi paleta en algún momento y cuál era esa función que yo quería que cumplieran, o sea, qué estaba buscando yo, qué vacío estaba tratando de rellenar o qué estaba tratando como de evocar cuando tuve la intención de que ocuparan un espacio dentro de mi paleta. Y eso es muy bonito porque eso sí habla de ese pasado de nuestra pintura, pero también nos refuerza como lo que sentimos que nuestra pintura es hoy en día. O sea, el carácter de nuestra pintura que nace de nuevo de nuestra paleta. Hoy fue una pintura súper chévere porque pues tenía un tierra que es neutro natural absoluto, más un verde que es un verde azul que es súper frío. El Viridian es precioso, es un verde frío, es transparente y entonces pues desde ahí reconocí que mi pintura era neutra, fría y que
seguramente si iba a querer pintar algo naturalista figurativo, pues iba a tener que interpretar un montón de cosas de una forma mucho más expresiva. Y pues ahí pensé en Samu y como ya desde ese momento dije, bueno, este verde se va a ver entre comillas absurdo, pues podemos recostarnos sobre esa expresividad en la pintura y me encantó. O sea, hice un Samu como entre comillas mucho más exagerado, con esas facciones como mucho más agudas, un poquitico más expresivo con los brochazos que marcan esos momentos que quizás deberían ser un poquito más sensibles, acompañado de pequeños momentos de patrón que se me hizo que funcionaban súper bonito. Y ayer hablaba de cómo en los bocetos o en los estudios o en pinturas que se solucionan de una manera como mucho más libre y mucho más económica, a mí me encanta que una pintura pueda hablar de los distintos estadios de construcción, es decir, cómo comienza una pintura y cómo termina una pintura y que haya evidencias de esos distintos momentos de la pintura. Eso quizás es de las cosas que más me gusta de esos ejemplos de estudios, bocetos de pinturas. Entonces, creo que esta pintura también tiene muchos ejemplos de esos momentos de ejecución, que es algo que a mí me encanta. Y pues decidí que el verde iba a ser eso que es como luz en la forma, que cuando gira hacia la sombra va girando hacia ese gris que me da el Pardo Van Dyke y que después tiene momentos mucho más neutros y mucho más oscuros donde en la mezcla es dominante el Pardo Van Dyke. Súper contento porque le encontré como el rango a esa paleta. Entonces esa fue la pintura de hoy, espero que les haya gustado. Mañana volvemos con otros 2 colores así aleatorios para ver en qué problemas nos metemos y cómo lo vamos a tratar de solucionar. Entonces nos vemos mañana, gracias, chao.